Muy buenas noches, sean bienvenidos a una nueva entrega de su foro 506. Este programa que busca fomentar las ideas y sobre todo el pensamiento crítico. Hoy tenemos un invitado muy especial que creo que nos va a permitir ahondar en las propuestas. Hoy va a ser un programa absolutamente propositivo y creo que si el gobierno escuchara a este y otros intelectuales, a este señor y otros profesionales que están dando su mejor esfuerzo y tratando de apoyar al gobierno, definitivamente la situación se podría corregir y corregir a tiempo. Yo soy Luis Fernando Sanabria y este es su foro 506. Presento a mi compañero Alberto Boza Handal. Alberto, buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Buenas noches, un gusto estar compartiendo con ustedes. El gusto es mío. Y presento también una nueva compañera que nos va a acompañar esta noche, la ingeniera Raquel Delgadillo. Raquel, ¿cómo te encuentras? Hola Luis, buenas noches también a Alberto y buenas noches a Fernando. Gracias por acompañarnos. Bueno, sin más preámbulo y para no perder tiempo y poder entrar en materia, porque realmente con este señor vamos a navegar en aguas profundas y aguas vastas. Les presento a don Fernando Zamora Castellano. Don Fernando, buenas noches, ¿cómo se encuentra? Un gusto siempre participar con ustedes, Luis Fernando y compañeros y compañera. Siempre el honor es mío y pues obviamente el abrazo no solo a ustedes, sino extensivo a la audiencia. Bueno, pues don Fernando, hoy nos engalanas la noche con tu presencia. De verdad que sentimos esa sensación del alumno que se sienta en la universidad y llega el profesor que tiene muy buen currículum, ¿verdad? El que todos querían anotarse en ese curso. Así es que yo creo que esta sensación la vamos a poder transmitir al público para que todos aprendamos juntos. El doctor Fernando Zamora Castellano es doctor en Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid. Fue presidente nacional del Directorio de Juventud Liberacionista en 1990. En el año 2005 asume el puesto de secretario general del Partido de Liberación Nacional. 2015. 2015. Ok. Es escritor, abogado, una persona realmente estudiosa, inteligente y sumamente propositiva, y eso es lo que realmente nos hace sentirnos muy satisfechos, para no caer únicamente en la crítica. Y realmente podría decir que don Fernando es una de esas personas, un hombre con vocación política. Don Fernando, nosotros usualmente abrimos el foro con una pregunta abierta, y creo que usted es una persona que nos puede dar una respuesta sumamente interesante. ¿Cuál es su lectura de la situación política costarricense? ¿Cómo se encuentra el costarricense hoy frente a las políticas del Partido Acción Ciudadana en su segundo mandato? Mire, la primera crisis de toda sociedad es la crisis de la cultura. ¿Verdad? La crisis de la cultura había en la mitología griega antigua, había una leyenda o un mito que se le llamaba la caja de Pandora, era el título del mito, y que consistía en decir que la caja de Pandora era, como bien lo dice la palabra, una caja que, digamos, los dioses, digamos, sugerían mantener cerrada. Y que si se lograba abrir esa caja de Pandora al abrirse iba a permitir que de ella salieran todos los males del mundo y de la humanidad. ¿Ah? Entonces, hago alusión a esta vieja o antigua mitología griega porque la crisis de la cultura es la caja de Pandora, ¿verdad? De las demás crisis y los demás males que una sociedad enfrenta. La crisis aguda, verdadera, la crisis esencial de una sociedad no es la crisis económica, ¿verdad? Necesariamente, no es el déficit fiscal. Mire, si bien es cierto, digamos, Churchill demostró, Winston Churchill, aquel famoso líder británico, que el problema no son necesariamente los desafíos de las sociedades, sino la actitud con la que la sociedad, el acervo, los recursos, la fuerza
digamos, la capacidad moral con la que una sociedad enfrenta esos desafíos. Pero cuando hay una crisis de la cultura, la sociedad queda como desarmada, ¿verdad? Porque entonces tampoco hay acervo moral, fuerza interior de una sociedad para enfrentar todos los males que se vienen. Entonces, realmente el problema nuestro no es el problema necesariamente del déficit fiscal. El problema nuestro esencial, ¿verdad?, de la caja de Pandora que abrió el resto de los males y toda la caída de nuestros indicadores, es un problema de la cultura. O sea, nosotros estamos viviendo una decadencia de la cultura. Y para el que dude de la afirmación que estoy sosteniendo, de que simplemente lo reto, lo desafío a que me presente un solo índice, ¿verdad? Un solo índice del desarrollo que no esté en proceso de baja, ¿verdad? Que no esté ese índice mostrando una suerte de caída, ¿verdad? Repito, desafío al que me lo quiera plantear cuál es, y es una cuestión de estadística, nada más, ¿verdad? Responder con estadística. Educación, hemos venido bajando de las pruebas PISA en los últimos años, o sea, venimos en un declive de los índices de desarrollo educativos. En materia bueno, lo que ya dije, en materia económica, todos los índices, prácticamente la mayoría de nuestros índices, indicadores económicos vienen a la baja. En materia de salud, la mayoría de los indicadores de salud vienen a la baja. Cualquier indicador que nosotros queramos plantear, pues vamos a darnos cuenta que es un indicador que refleja la baja en ese grado de desarrollo. O sea, es una crisis esencialmente, primero ha sido para que suceda eso, esa caja de Pandora de que todo empieza a decaer, es que primero fue la crisis de la cultura, porque la crisis de la cultura es lo que provoca el resto de la crisis. Ahora, la pregunta que ustedes me tendrán todo el derecho de hacerme es, bueno, ¿y qué es la cultura? ¿Verdad? Hay una mala apreciación de lo que es la cultura nacional. La gente muchas veces cree que cultura es, tiene un concepto esnovista, ¿verdad? Casi que clasista de la cultura. Entonces le dicen a uno, bueno, es que cultura, ¿por qué usted dice eso? Si para usted, cultura entonces, ¿qué es? Saber quién, entonces, si la gente sabe bien quién es Beethoven y quién es, en qué año fue la Revolución Francesa, según usted todo va a estar bien, no, porque ese es un concepto errado de la cultura. O sea, la cultura no es esencialmente tener datos. Ciertamente eso es una parte importante de alguien que quiera forjar su cultura, es tener pues un buen acervo de información que lo oriente en su cultura, pero no necesariamente eso es cultura. Cultura es básicamente la vocación de bien de una sociedad que orienta y da sentido, da guía a la conducta de una sociedad y en general a la información también y a una serie de variables de vida de esa sociedad. Entonces, eso es la cultura. Entonces, cuando esa vocación de bien viene de un momento a otro en una suerte de espiral viciosa, en círculo, digamos, decadente, ¿verdad?, empiezan a reflejarse la crisis en todas las demás áreas. Bueno, ¿verdad? estaríamos hablando entonces de una crisis cultural sistémica, del pueblo, de los líderes, de los partidos. Claro, ¿verdad? ¿Qué decía entonces? Bueno, en función de esa definición, es la vocación de bien que le permite a un individuo o a una sociedad orientar sus conductas, ¿verdad? Y guiar su vocación de vida, su vocación incluso de convicciones, de creencias, etcétera, etcétera, ¿verdad? El que daba una muy buena, bueno, por cierto, Vargas Llosa era uno de los que daba esa definición, con la cual yo coincido, bueno, aparte de otros intelectuales, pero además, él decía,
¿verdad? Algo con lo cual también yo coincido plenamente. Sobre todo lo dijo muy claramente en su última de las obras en materia cultural que llamaba La civilización del espectáculo. Correcto. Él decía, creo que en la llamada de la tribu también lo repitió, él decía, ¿dónde se forja la cultura? O sea, ¿cuál es digamos, dónde es que se cincela la cultura de una sociedad? Bueno, esencialmente son vitales tres instituciones, decía Vargas Llosa, ¿verdad? Decía que las tres instituciones vitales eran la familia, 1, la iglesia, 2, y 3, obviamente, la formación escolar. En esas tres, digamos, pilares, familia, iglesia y formación escolar, era donde estaba prácticamente asentadas las bases sobre las cuales se construía ese gran edificio que se llamaba cultura, y que él decía, bueno, mucho de la crisis de la civilización occidental de hoy, de esa civilización del espectáculo de la que él hablaba, ha sido digamos, la detonación sistemática, el sabotaje constante, perverso y sostenido de ese tipo de instituciones. Y vemos que de hecho de instituciones como la familia, como la educación y como la iglesia, son instituciones muy saboteadas por las sociedades mercantiles de bienestar. Ok, don Fernando, este comentario tuyo nos lleva directamente al punto. Yo le agregaría a esos tres elementos de los cuales se refirió Vargas Llosa, los partidos políticos. Es que la única forma de poder llegar al poder y poder liderar efectivamente pasa por el vehículo de los partidos políticos. Hace algunos años, yo digo que Liberación Nacional lideraba en la formación de las juventudes. Hoy carecemos de eso y Liberación Nacional se ha ido transformando en algo irreconocible, y desde un análisis de la ideología hasta nos cuesta definirlo, porque ya yo no te podría decir que la liberación es esa socialdemocracia, casi socialismo europeo, porque está muy fragmentado. Entonces, podemos ver una parte de este partido con una tendencia muy economicista, otra parte como esta fuente de la que bebe el señor Marcelo Prieto, tremendamente, no sé, yo casi que diría comunista. O sea, es un izquierdismo extremo, ¿verdad? Que desconoce, digamos, inclusive las calificadoras de crédito, se pelea con la prensa y es defensor de una tesis, digamos, muy extrema. Pero bueno, yo quisiera iniciar, digamos, esta primera parte haciéndole un análisis a ese partido al que usted ha pertenecido hace tantos años. Y yo le diría a usted, ¿quién está detrás del poder de Liberación Nacional hoy? ¿Cómo es posible que Liberación Nacional se desdibuja como oposición y coadyuva, convirtiendo al PAC junto con el PLN en la fracción más importante, no para los proyectos del PLN, no, para llevar a cabo los proyectos del PAC? Yo inclusive he llegado a la idea, es más, casi que es una tesis que defiendo, de que el PAC es una decisión. Es decir, es el hijo del PLN, pero literal es el hijo y están juntos administrando. Hago mi pregunta en dos aspectos. ¿Será que el Partido de Liberación Nacional, que hoy está representado en el poder, no en el poder del Ejecutivo, en el poder tanto de las alcaldías como de la Asamblea Legislativa, están presupuestando una vez más una pérdida en las próximas elecciones, y entonces, presupuestando esa pérdida, les conviene ir negociando todo con el PAC, pensando que viene un tercer gobierno del PAC? ¿O será que de alguna manera también en su presupuesto hay una idea de transfugismo? O sea, trabajar y hacer como puerta giratoria, trabajar para el PAC ahora para poder hacer gobierno con el PAC en la próxima y sacar a la unidad. ¿Cuál es la lectura que usted tiene de esta Liberación Nacional de hoy? Bueno, sí, ciertamente para completar esa parte que dijiste sobre los partidos como formadores de cultura, bueno, en realidad sí, digamos, son formadores de cultura política. Otro tipo de cultura, los partidos son bastante deficientes para generar otro tipo de cultura que obviamente
ellos como tales son organizaciones que no son necesariamente promotoras de cultura, menos cuando son organizaciones con algún grado de caos a nivel ideológico, ¿verdad? Que es lo que le sucede a muchas de estas organizaciones cuando se convierten simplemente ya no en, digamos, banderas que llevan en sí misma un ideario político genuino y pasan a ser simplemente un instrumento del poder, o sea, de poder, un mecanismo, una vía, un medio para una banda de transmisión para llevar del punto una A al punto banda B. de transmisión para acceder al poder. Entonces, en eso, vemos de ahí que, como vos lo planteaste, toda cuando eso sucede, hay toda un conjunto variopinto de personas pensando lo que les da la gana pensar, ¿verdad? Que no está ahí tanto lo grave del asunto como cuando se convierten en, más que todo, en partidos protectores de intereses muy específicos de aquellas personas que tienen control sobre el partido. Y entonces al final vemos que los partidos en realidad dejan de ser organizaciones que esencialmente el sentido es que sean patrióticas, porque no tiene otro, o sea, no puede existir otro sentido de la participación política que el patriotismo. Yo lo decía, por eso incluso yo desconfío de cuando un expresidente quiere volver, porque ya el expresidente cuando quiere volver al poder ya ha perdido ese ideal quijotesco que es el que tenía el Quijote cuando iba por esos millones de vientos en medio de la incertidumbre, de ir a lo ignoto, a lo desconocido. ¿Verdad? Ya el candidato que va por primera vez va hacia lo ignoto, hacia un mundo desconocido lleno de ideales, ¿verdad? Eso es un Quijote. En cambio, ya cuando el tipo llegó y entonces ya ahora en lo que está es ver cómo vuelve, y ya conoce el camino, ya está mañado, ¿verdad? Ya sabe qué tecla tiene que mover para tocar ciertos intereses, y todo, ya ahí se ha perdido el ideal quijotesco. ¿Verdad? Y eso es muy grave porque no debe haber otro sentido de la política sino el patriotismo. Cuando el sentido de la política es, como dicen popularmente, ver qué saco, ¿verdad? Ya el sentido del ideal patriótico se pierde y entonces se desnaturaliza absolutamente la actividad política. Pero entonces, don Fernando, usted apoya mi tesis. La colaboración y la ausencia de control político es una apuesta para ganar poder con el partido de turno. Bueno, cuando yo estuve en la Secretaría General, ciertamente cuando gana Carlos Alvarado y viene la nueva fracción, sí nosotros detectamos, y es una de las razones por las que el presidente Patoni, que en ese tiempo era el presidente del partido y yo era secretario general, decidimos no reelegirnos, porque nosotros habíamos sonado pues no negociar más que tal vez algunas cosas a la luz transparente de la población, cosas de proyectos país, ¿verdad? Pero no a negociar posiciones, porque de lo contrario, si negociábamos posiciones, quedábamos atados al gobierno. Y nosotros después empezaron los rumores, que después la prensa los publicó, de que pues algunos compañeros de esa fracción, de esta fracción actual, empezaron a negociar por debajo que el Ministerio de Vivienda, que el Ministerio de Turismo, que reelegir a la actual presidenta ejecutiva de la AIA porque era familiar del jefe de fracción en ese momento, que había quedado de jefe de fracción del partido. Entonces, perdón, al final, nosotros empezamos a darnos cuenta que en realidad pues no había ahí ningún ideal patriótico en función de lo que nosotros estábamos como comité ejecutivo orientando a la fracción que debía hacerse. Sino que eso es muy triste. Eso es muy triste porque esa lectura yo creo que de alguna manera le llega a la población. Esa lectura le llega a la población y se hace algo. La Extra lo denunció. Claro. O sea, la Extra lo denunció y sacó y lo peor de todo es que lo sacó antes, ¿verdad? Y dijo, la fracción del PLN, el jefe de fracción negoció este puesto, ¿verdad? A los días salieron esos designados como y no solo lo ve, sino que nosotros también lo sentimos
como integrantes de esta sociedad con el actuar de la falta de este tema político en lo que se caracteriza por medio de las instituciones, y nosotros somos los que lo terminamos sufriendo. Exactamente, ¿verdad? Sobre todo, digamos, la sociedad política, ¿verdad? Porque lamentablemente la sociedad en general nunca le llega a este tipo difícilmente le llega a este tipo de información. Alguna gente como que lo intuye, ¿verdad? Y a veces usted oye que la gente sabe cómo son y usted dice, y este señor que tal vez habla con uno en la calle, ¿verdad? O que te montas a un taxi y te dice, te hace una radiografía y uno dice, pero ¿y usted cómo sabe? Ah, no, pues yo a puro ojo. ¿Verdad? Bueno, es como ahora una suerte de intuición de la gente. Don Fernando, yo quisiera que pasemos a una de las partes que tiene más carnita, digamos, de lo que podemos discutir con usted, y es la parte de las propuestas. Así es que le hago un pase a Alberto Boza Handal para que inicie su sección de propuestas. Muchas gracias, Luis. Con Don gusto. Fernando, usted siempre se ha caracterizado por ser una persona que hace propuestas concretas en las redes, en los medios de prensa, en los medios de comunicación en general, siempre se han escuchado propuestas concretas suyas. Quiero que toquemos una en particular en este momento, pero quiero contraponerla con otra propuesta que está planteando o que está pujando el Poder Ejecutivo en este momento. Le hablo de parte del Poder Ejecutivo en la propuesta del tren eléctrico metropolitano, ¿verdad? Es una propuesta, ha sido bastante cuestionada, ¿verdad? Un proyecto caro, cuestionable y con beneficios limitados prácticamente solamente para las personas aquí en el Valle Central, pero excluye al resto de la población, al resto del país. Quiero contraponerle esta propuesta con una propuesta la cual usted ha mencionado, que es la propuesta del Canal Seco. El Canal Seco es un proyecto mucho más grande, de mayor envergadura, que generaría mayor desarrollo de infraestructura en aeropuertos, puertos, vías férreas, carreteras. También se menciona que podría generar hasta 80,000 empleos, ¿verdad? Sin embargo, es un proyecto que, a pesar de que el proyecto del tren eléctrico se critica o se caracteriza por ser costoso, es un proyecto que podría llegar a costar hasta 10 veces más que el proyecto del tren, ¿verdad? Entonces, la pregunta mía es, ¿por qué uno sí y el otro no? ¿O por qué ninguno de los dos no? ¿O por qué los dos sí? ¿Me entiende? Y también, ¿de dónde viene esta insistencia, hasta sospechosa, se puede decir, del Poder Ejecutivo de tratar de impulsar el tren eléctrico y darle la espalda al Canal Seco? Bueno, varias cosas. Primero, decirle cuál es el Canal Seco en el que yo creo. A mí me parece que ciertamente, digamos, las propuestas de Canal Seco que han habido han sido un poco ambiciosas. Entonces, todo lo que, bueno, yo tengo una filosofía, aunque no soy particularmente un empresario, pero sí he llevado mucha actividad empresarial. Es más, de hecho, la política no deja de ser una aventura que de alguna forma implica emprendimiento, lógicamente. Entonces, yo tengo una filosofía en relación a mi concepción de lo que debe ser el emprendimiento. Y yo lo que creo es, e incluso ha sido como que una filosofía a raíz de la experiencia de vida, porque yo recuerdo que incluso cuando yo recién me gradué, digo, recuerdo perfectamente un compañero, le tengo un gran cariño, pero era un hombre muy adinerado, el papá recién graduado, un muchacho de 24 o 25 años, el papá prácticamente le contrató un piso entero en el centro Colón, se lo alfombró en una cosa lujosísima y todo, pero el muchacho no tenía ni experiencia, ni tenía clientes, ni tenía nada, y pues al tiempo tuvo que, cerrar el emprendimiento del bufete, ¿verdad? Yo me acuerdo de esa experiencia de ese amigo, ¿verdad? Porque es el ejemplo típico de cuando algo se empieza de más a menos, ¿verdad? O sea, las empresas no deben empezar de más a menos. Yo soy del criterio que las empresas tienen que empezar de menos a más, o sea, en el sentido inverso. Un poco como, más bien en ese sentido, como empecé yo, que recuerdo que yo al inicio, recién graduado, yo lo que hacía era visitar a mis clientes directamente a domicilio, porque en los primeros meses de graduado, yo no tenía todavía suficiente clientela como para generar un recurso que me permitiera alquilar una oficina o mucho menos comprar un edificio para tener una oficina o algo así. Entonces, yo aprendí que las cosas como que se van desarrollando siempre de menos a más.
Bueno, yo creo que esa filosofía es la que se debe aplicar con el canal seco. Entonces, me parece que, por ejemplo, aquí hay una realidad objetiva. La realidad objetiva es que Costa Rica está en una posición ideal, geográfica, geosatelitalmente y desde el punto de vista comercial para tener un canal, ¿verdad? Costa Rica, en el norte de nuestro país, la zona norte, es junto con el istmo de Tehuantepec las dos zonas de América más apropiadas para algo así. Entonces, empezamos, eso Don es una Fernando, realidad. disculpe, ¿y la zona de México es más extensa? O sea, ¿es más No, cortito el espacio o son no, similares? es similar, es similar. Lo que pasa es que, bueno, en el caso de México hay otro tipo también de problemas que ellos tienen, pero digamos es similar. Lo que pasa es que en el caso de la zona de México, perdón, digamos, no es tan apropiada para ciertos puertos como el de Shanghái y otros puertos que están más meridionalmente, ¿verdad? Esos puertos de Shanghái, por ejemplo, les quedaría más práctico un canal como el de Costa Rica o el de Panamá, ¿verdad? Entonces, eso es una primera realidad, la ubicación es esa. La segunda realidad es que ¿existe la necesidad? Sí, sí la existe. Una gran demanda, pues tal vez no necesariamente, ¿verdad? Porque por el canal pasan la mayoría de los barcos, solo son ciertos barcos, por ejemplo los Maersk, los que no pasan por el canal de Panamá, ¿verdad? Y entonces tienen que buscar otras vías de trasladar su mercadería. Pero digamos, existe la necesidad. ¿Existen otros problemas asociados en el caso del canal? Sí, también existen otros problemas asociados que podrían pensarse en la eventual conveniencia de un canal seco el día de mañana, como es el hecho de que en Panamá está empezando a escasear, digamos, el agua para la zona nueva del canal, ¿verdad? La zona ampliada nueva están teniendo problemas de suministro de agua. Son realidades que embonan además con otras necesidades nuestras. ¿Cuáles las necesidades nuestras? Te voy a explicar. La necesidad de un nuevo puerto en el Pacífico. Eso es un hecho estadísticamente demostrado, ¿verdad? Basta nada más ver los medios de comunicación, las noticias de los últimos meses de que ya Caldera colapsó. Entonces, si Caldera es una realidad, que el puerto de Caldera colapsó y que nosotros estamos obligados a hacer un nuevo puerto, pues ¿por qué no hacer un puerto en el norte del Pacífico? Unirlo por el derecho de vía que ya existe con Limón y ampliar APM Terminals que perfectamente, o el puerto del puerto de Moín que se puede ampliar, perfecto, incluso de hecho ya hay algunas solicitudes de concesión para la ampliación del puerto y entonces empezar a dar el servicio a pequeña escala, ¿verdad? A pequeña escala porque de por sí ese puerto del Pacífico lo necesitamos y de por sí el derecho de vía existe, ¿verdad? Entonces no se requeriría digamos, una infraestructura exageradamente cara. Por ejemplo, hablar del proyecto que presentaron a concesiones de 16 mil millones de dólares, sí, ciertamente me parece que es un proyecto un poco ambicioso y que podría caerse en ese problema de que las cosas empiecen de más a menos y no de menos a más, ¿verdad? Al fin y al cabo, recordemos que el canal de Panamá no empezó con el tamaño que hoy tiene el canal de Panamá. El canal de Panamá fue ampliado con el tiempo. Bueno, perfectamente, un canal seco en Costa Rica puede empezarse con un puerto no tan grande en Guanacaste o en el norte del Pacífico, en algún punto, una ampliación no tan enorme tampoco en Limón, ¿verdad? Y empezar con un derecho a ubicarse inicialmente solo con las vías férreas en los derechos de vía que ya existen. Eso no le aseguro que eso va a hacer que podamos tener un canal que empiece a dar poco a poco servicios con posibilidad de ampliarlo a futuro y que no sea excesivamente caro desarrollarlo, ¿verdad? Ese tipo de ideales son las cosas en las que yo creo como líder, ¿verdad? Pero lo que se necesita uno es liderazgo. O sea, lo que se necesita es liderazgo para... ¿En cuántos años tendríamos completo el proyecto? Bueno, eso obviamente ya habría que hacer las estimaciones con expertos, digamos, primero porque habría que desarrollar, o sea, hay dos primeras etapas que se pueden hacer simultáneamente. Bueno, para explicar un poquito a los que nos ven y nos escuchan, el canal seco es una carretera que a la par lleva también líneas férreas y te permite no necesariamente trasladar tiene cargas que haber, desde un punto a otro.
Sí, no necesariamente tiene que haber carretera, se puede iniciar, como dije, solo con la vía férrea. Solo con el tren. Okay. Sí, uniendo el puerto de Limón, ya de Moín con el puerto Ahora, don del Fernando, es Pacífico. Carga. Estamos hablando de carga. Es bueno, carga. Ajá. ¿Eso Estrictamente qué beneficia carga. a los pueblitos, por ejemplo, por donde pasa? Si no hay pasajeros. Bueno, es que, digamos, eso, lo que se da generalmente, eso lo que trae es un beneficio global, ¿verdad? Okay. Es un beneficio global, ¿verdad? Es donde al país como tal, ¿verdad? No es que vamos a beneficiar, porque hay un canal seco, vamos a beneficiar a qué sé yo, a Upala, estrictamente. Ahora, lo que se puede establecer son cánones, pero obviamente por cada paso de mercaderías, pues obviamente se cobran cánones, y esos cánones pueden tener a los pueblos, a todos los pueblos del norte, por donde pasaría ese canal, se les puede dar, obviamente, a sus gobiernos municipales. Si esas cosas son muy rentables. De hecho, el canal de Panamá, ¿verdad? Genera recursos ingentes. De hecho, es el mayor generador de recursos a la República Hermana de Panamá, ¿verdad? Entonces, eso en realidad es un beneficio global que puede generar un enorme recurso colectivo, ¿verdad? Tal vez no necesariamente con ese tipo de actividad, porque ciertamente esa mercadería pasa como en estilo zona franca, ¿verdad? O sea, la mercadería no baja a Costa Rica ni se detiene en Costa Rica, ¿verdad? Simplemente se traslada. Son dos puertos de distribución de carga, ¿verdad? Interregional. Entonces llega la mercadería de un barco, se descarga en Limón, ahí se hace la distribución interregional y se traslada al otro puerto, y ahí también pues llegan diferentes barcos. Entonces, qué sé yo, en algunas bodegas son la mercadería que va, qué sé yo, para Estados Unidos, otra que va para México, otra incluso para Sudamérica, para ciertos países de Sudamérica. Entonces se hace es un centro de distribución de carga para sí, es un proyecto virtuoso. América y el mundo. Claro. Beto, ¿vos tenés una segunda pregunta? Sí, bueno, y que son zonas también históricamente marginales, ¿verdad? Que han sido descuidadas desde la vertiente del Atlántico, ¿verdad? Todo lo que es la parte norte del país y la parte del Pacífico Norte, ¿verdad? Que son zonas con altos índices de pobreza, ¿verdad? Entonces el beneficio iría directamente a esas zonas, ¿verdad? Claro, y a futuro esos puertos sí generarían mucho empleo, los puertos como tal. Tal vez las zonas de donde pasa la línea férrea no necesariamente, ¿verdad? Se pueden ver beneficiadas con un canon, ¿verdad? Pero eso no va a generar propiamente, qué sé yo, como si fuera un tren de pasajeros que tiene que estar deteniéndose en estaciones. Pero sí perfectamente puede generar un enorme cúmulo de actividad laboral, sobre todo en los puertos, ¿verdad? Donde se desarrolla, que en este caso, pues el puerto del vertiente Caribe y la Pacífica, ¿verdad? Entonces, en realidad, es un mundo que se abre a Costa Rica, porque es colocar a Costa Rica ahí en el mercado mundial, ¿verdad? Cosa que no hace un tren urbano, ¿verdad? O sea, usted no va a pretender que con qué sé yo, ser un tren urbano, digamos, se podría equivaler a decir que usted, vamos, la filosofía o la lógica de decir que con un tren urbano usted va a generar desarrollo, es un poco una lógica similar a decir que porque usted haga un paso a desnivel, por ejemplo, ahora la rotonda de las garantías sociales, que ahora es un paso a desnivel, que eso va a traer desarrollo. Pues sí, va a traer lo que va a traer es una mayor comodidad en el traslado de la gente, ¿verdad? Y eso ciertamente ayuda en la calidad de vida de la gente, pero eso no es un generador de divisas como tal. O sea, los generadores de divisas son proyectos como el Canal Seco, como un gran aeropuerto para competir en el mundo. Ojalá que eso es otro sueño que yo tengo, ¿verdad? Pensar en que Costa Rica tenga uno de los grandes aeropuertos latinoamericanos en el centro del continente, ¿verdad? Para hacer un gran hub y competir con el hub de Panamá y el hub de El Salvador, y bueno, promover el tráfico de personas y de bienes. Decía Jeffrey Sachs en su famoso libro El final de la pobreza, que las sociedades que se desarrollan, decía Sachs, son las sociedades donde
en la historia humana, las sociedades que se han desarrollado son las sociedades donde hay gran circulación de bienes y personas. Entonces él daba el ejemplo, digamos, en su libro sobre los nabateos, por ejemplo, ¿verdad? Que llegaron a ser una civilización en medio del desierto muy poderosa, porque ahí era un centro del paso de la ruta de la seda. Toda la Samarcanda, todas las zonas donde era paso de ruta de la seda también llegaron a ser muy prósperas. Fenicia, ¿verdad? Que era sociedades de marineros, Cartago, pues, Venecia en la Edad Media, bueno, Roma, que aunque era una sociedad que su derivación, la derivación de su poderío era militar, pero ¿qué fue lo primero que hicieron los romanos? Las vías apias, por eso se hablaba de que todos los caminos conducían a Roma, porque ellos se procuraban lo que procuraban hacer para buscar el desarrollo y después poderío, y con eso financiar grandes ejércitos, era grandes vías de comunicación que llegaran a Roma. O sea, perdón. Esto es un tema súper interesante y súper polémico a la vez. Porque no deja de haber un grupo de personas detractores. Bueno, es más, muchísimos nos preguntamos por qué el gobierno se opuso al Canal Seco, que realmente comparto con ustedes, un proyecto virtuoso, y por qué ha estado con la insistencia en el tren urbano. Pero bueno, hay un comentario muy interesante y a la vez muy polémico, y le voy a dar el pase a Raquel para que le consulte y también nos explique un poco por qué la argumentación suya al respecto. Gracias, Luis. No, Fernando, muchas gracias. Bueno, hemos visto que viene el crédito del Fondo Monetario Internacional por más de 500 millones de dólares, un futuro préstamo de más de 1.750 millones, si no me equivoco, por ahí andan los números. 2.250. Sí. Ok. Y hemos visto también que usted nos ha compartido anteriormente que este préstamo es un fraude de ley. Yo quería solicitarle, don Fernando, que usted nos explique qué es ese concepto de específicamente fraude de ley. Y con respecto a esto, usted también ha hecho una serie de indicaciones de cómo volver a reactivar algunas cosas y que se han gastado dineros que representan inclusive el primer monto de este primer crédito, ¿verdad? Entonces, si usted nos ayuda para que todos podamos entender ampliamente este concepto de fraude de ley. Bueno, es un fraude de ley, yo le llamo fraude de ley, o es conocido el fraude de ley cuando por medio digamos, de técnicas legislativas engañosas, ¿verdad? Usted produce una ley haciéndole creer a la ciudadanía que tiene una función teniendo absolutamente otra, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se llama también, o fraude de ley, y también incluso hay una versión que es la del fraude constitucional, cuando usted envía leyes contrarias al espíritu de la Constitución, ¿verdad? Atenta contra los mismos valores de la Constitución, ¿verdad? Entonces, digamos, ¿por qué yo dije que este era un proyecto que era un fraude de ley? Bueno, primero que todo porque ¿qué es lo que el legislador le anuncia a la población? A todos los legisladores, mire, tranquilizan a la población, en su exposición de motivos así lo plantean, de los proyectos de ley. Mire, no se preocupen, este es un proyecto de ley estrictamente diseñado, no es para endeudar más al país, al contrario, es para bajar deuda, porque es un proyecto de ley diseñado para que se pague con ese dinero a 1.5% de interés, deuda mucho más cara. Entonces, incluso sale muy formalito el presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruzan, saliendo en un programa ahí de Red o en un video de Red, ¿verdad? Diciéndole con una gran parsimonia a su gente, miren, no piensen mal. Eso les voy a explicar cómo es esto. Dice. Esto es como que usted tenga una deuda alta con una tarjeta de crédito, alto interés, y ofrezcan un crédito mucho más barato en un banco o en una cooperativa, y usted simplemente asume ese crédito para pagar la deuda cara. Sí, desde esa perspectiva todo el mundo lo ve bien, ¿verdad? Pero eso es totalmente falso y engañoso, ¿verdad? Y eso refleja la calidad de gente que nos está gobernando, porque hay gente así falaz, absolutamente. Entonces, ¿qué es lo que realmente dice la ley? La ley lo que realmente dice en su artículo 2 o en su artículo 3, dice pero claramente que la posibilidad de pagar con esos recursos deuda cara es una opción, ¿verdad? Que es una opción, o sea, una posibilidad opcional
que el gobierno tiene, ¿verdad? Y que si el gobierno decide hacerlo así, entonces sí tendrá que establecer los decretos respectivos, que queda autorizado para establecer los decretos respectivos para cambiar hacer ese canje de deuda, ¿verdad? Pero lo da como una opción, ¿verdad? Es evidente que el gobierno, por la política que lleva, no lo va a hacer. O sea, el gobierno, porque ¿qué es lo que dice el artículo segundo inicialmente? Que lo que dice es que el uso y el destino de los recursos es para pagar el gasto corriente del presupuesto 2020, el ordinario y extraordinario. ¿Y cómo sabemos además? Porque antecedentes nosotros sabemos que ellos realmente, esa es la intención. Porque el diputado Hoppelmann presenta una moción donde él lee el proyecto y ve que está metiendo la trampa de la opcionalidad, ¿verdad? Es simplemente dejarlo como una posibilidad. Entonces el diputado Hoppelmann, no recuerdo el nombre de apellido Hoppelmann, presenta una moción en la comisión que tramitó el proyecto y establece una moción para que fuera obligatorio. O sea, él hace una redacción que diga, deberá necesariamente utilizarse esos recursos para pagar la deuda, y entonces, bueno, ahí establece ya todo ese es el uso que todos nosotros estamos creyendo que realmente se le va a dar. Exacto. ¿Y qué pasó con esa moción? La rechazaron. Porque obviamente, pero la rechazaron. Fernando, porque ellos tenían que mantener la opcionalidad. Su sospecha está fundamentada en que ellos van a darle otro destino a los 504, 508 millones, o a los 504 y a la otra parte más gruesa del préstamo. No, bueno, ya la otra parte del préstamo ya es un tema que todavía, digamos, no lo toquemos. Concentremos en estos 508 millones. ¿De dónde viene mi sospecha? De 3 factores. Primero que todo, la vocación gastona del gobierno. Ese es el primer factor. De hecho, yo en un video donde denuncio eso, y claramente yo lo digo, o sea, este proyecto se aprueba en un contexto de despilfarro en donde casualmente en los últimos meses la prensa ha venido denunciando que se han despilfarrado los mismos 500 millones de dólares. ¿En qué? En contrataciones absurdas, ¿verdad? 200 millones de dólares en un equipo de cómputo de Hacienda, 50 millones de dólares en unas cámaras de vigilancia del MOP para que nos sigan metiendo partes, 45 millones de dólares en un equipo de cómputo que, por cierto, ha incumplido el AIA, 800 millones de consultorías del INS, por decir algunas, el ICE también unos contratos también de equipo del ICE que creo que estaban cercanos la suma a los 21.600 millones de colones, que habría que hacer el cálculo cuántos dólares es, pero más o menos en términos, bueno, contando todo este desperdicio de las mascarillas y lo que han pagado por esos respiradores carísimos, ¿verdad? Que han pagado sobreprecios, ¿verdad? Como el sobreprecio del vuelo a China, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros sumamos todo eso, era una cifra cercana a los 500 millones de dólares. Entonces, primero que todo, lo primero que me hace sospechar es la vocación del gobierno de desperdicio del gasto, ¿verdad? Y de que ellos lo que quieren, obviamente, es simplemente seguir sosteniendo su situación, seguir pagándole a los empleados públicos y mantener la fiesta. Ese es el primer elemento por el que a mí me hace sospechar. El segundo elemento que a mí me hace sospechar es el hecho de que hubieran bloqueado y rechazado, ¿verdad? El cogobierno, yo le llamo al cogobierno PAC, PLN, PUSC, ¿verdad? Hayan rechazado en la Comisión de Hacendarios la propuesta de moción de Hoppelmann, en donde los obligaba a usar estrictamente para ese tema los recursos. Entonces, ahí está la segunda sospecha. ¿Por qué rechazan la moción que los obligaba a utilizarlo en eso? Y la tercera sospecha deriva obviamente del texto de la ley. O sea, la ley es clarísima. Artículo 2 y 3, clarísima. Es opcional que el gobierno use esos dineros en ese rubro. Y acuérdese de mí, anótelo, ¿verdad? Hoy, 3 de septiembre, creo que es, o 4, no sé, 3. Anótelo que ese dinero lo van a utilizar en pago de gasto corriente. Se lo aseguro, ¿verdad? Entonces, al fin y al cabo, a mí además me genera mucha ira porque estas cosas a uno lo que le generan es como una suerte de indignación patriótica, ¿verdad? Yo creo que a mí eso es lo que realmente me mueve a plantear esos videos a veces un poco fuertes, porque realmente yo, ante una Biblia, es indignación lo que yo siento. Ver, por ejemplo, a los diputados de Liberación, a Thompson, a varios diputados salir despotricando que qué barbaridad, que queremos transparencia en las negociaciones del FMI,
¿verdad? Que no sabemos qué es lo que el FMI... Esto nos lleva a un tema interesantísimo, don Fernando. Pero para terminarte la idea, entonces salen despotricando eso, entonces uno confiado dice, qué dicha. Bueno, parece que se le van a parar al gobierno. Despotrican en la mañana y al día siguiente votan el crédito. Entonces, los mismos que despotricaron, bueno, aquí exceptúa Franji Nicolás, que ha tenido una posición coherente siempre, ¿verdad? Pero de este hombre, este tipo de diputados, ¿verdad? De lo que hacen es querer quedar bien con la luz y con las tinieblas. Dice un viejo aforismo bíblico que usted en la vida tiene que aprender a hacer frío o a hacer caliente, porque cuando usted pretende estar bien con la luz y pretende estar bien con las tinieblas también, ahí es cuando es vomitado. Por supuesto. Alberto. Sí, bueno, antes de continuar con el siguiente tema, para darle continuidad a esto, me entra una duda. ¿Por qué la complacencia entonces de los legisladores que son de fracciones de oposición? El señor Cruikshank no pertenece al PAC. Me está hablando del señor Thompson, que es de Liberación, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se debe? ¿Hay un cálculo electoral ahí previendo tal vez que dentro de 2 años va a haber un cambio de partido al gobierno, entonces están preparando el terreno? ¿O a qué se debe? Porque ellos es más que evidente lo que usted está diciendo y ellos tienen que darse cuenta que sí. Bueno, en realidad, alrededor de todo esto, pues sí hay un gran juego de intereses, ¿verdad? Primero que todo, si usted me dice qué es lo que yo creo, bueno, primero que todo, lo que siempre, ¿verdad? Lo que siempre sucede, que son el juego de los intereses de las personas, los intereses que se mueven subterráneos en la actividad política, al final los mueven a actuar diferente a como piensan o a como dicen pensar, ¿verdad? Entonces, eso, pues, obviamente, ¿verdad? Vienen con este nuevo préstamo del FMI por 2.250 millones de dólares, ¿verdad? Se están además moviendo también muchas cosas subterráneas, ¿verdad? Hay cosas que hay muchos sectores interesados, sobre todo sectores de la alta finanza en Costa Rica y el mundo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí está en juego cosas como la licencia de VIXA en Estados Unidos, ¿verdad? El mismo valor de un banco como el Banco de Costa Rica, que perfectamente, usted ve muchos de la gente que han venido, incluso al interno de mi partido, defendiendo este crédito, son los banqueros de mi partido, ¿verdad? Usted ve a todos los banqueros de mi partido, pero violentos a favor del crédito con el FMI. Entonces, se mueven muchas cosas siempre en torno a esto, ¿verdad? Y lo que me duele a mí es que las cosas se procrastinan, no hay imaginación patriótica, ¿verdad? Y simplemente al final todo termina en una reducción de juegos macroeconómicos, de seguir pidiendo prestado, pero no hay una verdadera, digamos, un verdadero, no se detiene realmente el flujo de desperdicio de dinero. Mire, es que ni siquiera yo no estoy hablando siquiera de necesariamente, porque uno sabe que todos necesitan su trabajo. No me refiero a hacer despido, nada, Dios guarde, nada de eso. Es simplemente tener el flujo abusivo de cosas como esas que he dicho. Si solo yo ahí le acabo de demostrar que en todos esos rubros que le dije son 500 millones de dólares de cosas que no son necesarias. O sea, ¿cómo va a ser necesario en este momento 50 millones de dólares para una cámara de vigilancia? 200 millones de dólares para equipos de cómputo, 50 millones, o sea, todo eso suma lo mismo que están pidiendo prestado. Entonces, vemos que hay cuando además, para atender las cosas más graves en este momento, hay ideas que yo he venido expresando y otros líderes que tienen conocimiento de economía. Yo pues, no soy economista, pero algo me gusta estudiar del tema y yo creo además que como político yo tengo la responsabilidad de profundizar en todos los temas que son atinentes a la vida del costarricense, como es la economía. Entonces yo, por ejemplo, he venido planteando, bueno, ¿por qué no suspender el pago de la deuda que tiene el Estado con el mismo sector público? No me refiero al pago que tiene con los sectores privados, porque hay gente que obviamente confió invirtió sus recursos, sus ahorros y confió en los bonos del Estado. Jamás, eso no hay que tocarlo. Pero ¿por qué no por ejemplo, detener la sangría de pago de intereses que se está dando entre el gobierno y esas mismas entidades despilfarradoras, ¿verdad?
que no pueden ni ejecutar bien sus presupuestos, los subejecutan entonces con los dineros sobrantes, muchas de esas entidades, como el INS, como esas, veas, lo que ha pasado incluso con temas como lo de la SUPEN y todo eso, que entonces se dedican a hacer inversiones en el Estado porque no son plenamente eficientes en el gasto en la ejecución de sus presupuestos. Entonces Claro, al final terminan con dinero acumulado y ¿qué hacen? Se lo prestan al Estado y después el Estado pagando el interés. Entonces, ¿qué es esto? El bolsillo de la izquierda pagando, al Estado agarra, se mete la mano en el bolsillo derecho y le paga al bolsillo izquierdo. O sea, una cosa ridícula. ¿Por qué seguimos intentando al país y hay otras opciones? Ese método de financiamiento, si no me equivoco, excede el 50% de la deuda interna, ¿cierto? Hasta el 60%. Ok, entonces... El 60% de la deuda interna es con el Estado, es con el sector público, entonces, con esas entidades despilfarradoras. Entonces usted nos indicaba que por qué el Estado le tiene que seguir pagando. Mi pregunta se suspende, es, ¿qué pasa? Claro, pero ¿qué pasa si se suspende ese pago? Es que es un pago al mismo, es que ese pago, vamos a ver, ese pago es un pago al mismo sector público, ¿verdad? O sea, eso es un pago que el sector público obviamente no necesariamente está necesitando, porque si por algo fue que lo invirtieron, porque no lo estaban ejecutando. Porque le estaba sobrando, probablemente. Porque le estaba sobrando. Entonces hay otras ideas, por ejemplo, suspender, salvo el caso de los maestros, profesores y personal de salud, digamos, suspender las nuevas contrataciones. El personal, la rotación promedio del Estado es el 4% más o menos de la planilla. Si nosotros dejamos de recontratar a esa movilidad que sale, ¿verdad? Estamos hablando de un ahorro casi, por ejemplo, al año de casi $200,000. 200,000 millones de colones, ¿verdad? Porque la planilla total es como de 4.2 millones de colones. Entonces, o sea, ideas hay. Lo que no hay don es Fernando, una verdadera... pero disculpe, en ese tema, y todas las instituciones que ya perdieron su fin, su función, que realmente se vuelven una carga para el ciudadano, porque es que el problema aquí es que tenemos una institucionalidad que da resultados muy malos, muy deficientes, cargada sobre el hombro de los trabajadores del sector privado. Y entonces ya yo creo, o sea, estoy de acuerdo, debería de detenerse la contratación, pero adicionalmente ya sería tiempo de empezar a replantear algunas instituciones que deberían de cerrarse porque ya cumplieron su función. O reestructuración de algunas existentes también. O al menos transformarse, porque yo soy un poco reacio a pensar en despedir gente. Detrás de cada despido, pues siempre hay un drama familiar detrás. Pero, por ejemplo, digamos, hablemos del Recope. ¿Por qué, por ejemplo, Recope no se transforma en una empresa de energía, de energías alternativas? O sea, Costa Rica, por ejemplo, debería reformarse las leyes que impiden la importación de gas natural, y una empresa como Recope debería estar desarrollando importación de gas natural, eventualmente explotación propia del gas natural junto con alianzas público-privadas, ¿verdad? Incluso pensar en colaborar tecnológicamente con todos los productores de palma africana, que en estos momentos hay más de 5,000 productores que están pasando la mal, y que esa palma africana perfectamente, ese aceite se puede transformar en biodiesel, ¿verdad? Y podría bajar enormemente la factura petrolera costarricense, ¿verdad? Entonces hay la posibilidad de transformar entidades como esa, que son carísimas, en empresas de energía alternativa, ¿verdad? Darles una reestructuración, pero vemos que hay una absoluta de falta, yo lo que le llamo es eso, falta de imaginación, ¿verdad? Aquí lo que vemos a los políticos nada más es contando sus propias talegas. Y la idea de la venta de algunas de estas empresas, porque ya vender la empresa, pues ya tocaría que el empleado defienda su labor y la adquiere el sector privado, la pone a funcionar, y pues ahí se salvaría los que realmente sean buenos. ¿No ves el horizonte? Habría que analizar casos muy concretos. Okay. Por ejemplo, yo en materia, digamos, hay gente que habla de cerrar entidades que apoyan al sector agrario, que tal vez ciertamente ya han dejado de cumplir muchas de sus funciones, como el CNP, que ahora hasta especula con la compra de los alimentos para los comedores escolares. Y sí, o hace un comedor de $2 millones, que es una ofensa al ciudadano también. Exactamente. Entonces o sea, ese tipo de cosas que incluso yo mismo he denunciado,
¿verdad? Pero yo no estoy convencido, digamos, de que deba, digamos, una institución que fue originalmente ideada para ayudar al sector agrario, haya que desaparecerla. Me parece que uno debe siempre intentar una verdadera reconvención y que las entidades cumplan realmente el objetivo, ¿por qué lo pienso así? Porque la necesidad está. O sea, claro, si fuera que ya no existe la necesidad, que los empresarios, perdón, los agricultores están inundados en dinero y en el mundo de jauja, como dicen, yo les digo, sí, para que el CNP, si no, los agricultores llenos de plata. Pero si las necesidades todavía se mantienen, la necesidad de una buena capacitación, de organizar al sector agrario, por ejemplo, de los que producen hortalizas, así como están organizados los bananeros, los del café, ¿verdad? Los de la Liga de la Caña. Bueno, ¿por qué no tomar esas instituciones y que sirvan como catalizadores para que organicen, no burocratizar propiamente la organización, porque eso yo no creo en eso, ¿verdad? Pero sí que originalmente las entidades del Estado, ¿verdad?, sirvan como catalizadores de la organización de los agricultores y del impulso inicial de darles... Don Fernando, ahora, se nos fue el tiempo, nos quedan 5 minutos. Yo quisiera que cada uno pueda hacer una pregunta de contrarrespuesta rápida para último, ya al final, al cierre del programa, hacerle con el clásico que cerramos nosotros. Así es que le doy el pase a Alberto, luego le doy el pase a Raquel y me lo regresan para poder hacer el cierre. Sí, gracias, Luis. Ahora, definitivamente, con todo esto que se está mencionando, o sea, uno de los problemas más apremiantes en este momento que está sufriendo el Estado es el déficit fiscal, ¿verdad? Y los recursos que vienen del OFMI es más que evidente que es un crédito para seguir gastando. Ahí le metieron una cláusula pequeñita donde decía que un 10% se iba a usar para cancelar la deuda con la caja, pero eso me da la impresión que es más como un confite, como para limpiar conciencias, ¿verdad? Pero en realidad es un crédito para seguir gastando. La planilla, bueno, dentro del déficit fiscal hay varios disparadores, el tema de la deuda, el tema de los intereses de la deuda. Uno de los grandes rubros del déficit o del gasto del gobierno es el tema de la planilla estatal. Es una planilla bastante cara. Usted menciona que no es de la idea o no compartiría la idea de despedir trabajadores. Es una planilla que como cantidad de trabajadores en relación a la fuerza laboral total es relativamente pequeña, y más si la comparamos ahora, ya que somos miembros de la OCDE, con los otros países miembros de la misma institución, estamos por debajo del tercio más bajo de empleados públicos en relación al total de la fuerza laboral. Sin embargo, si comparamos no el tamaño de la cantidad de empleados, sino el costo de esa planilla en relación al PIB, somos de los países más altos de la OCDE con respecto al gasto público en salarios. Y el problema no son estrictamente los salarios, sino la cantidad de pluses y beneficios que están recibiendo estos empleados. Entonces, ¿cómo propone usted o cómo propondría usted atacar este disparador del gasto o este rubro que incrementa el déficit fiscal sin eliminar empleados, sin tener que hacer despidos, que como usted dice, cada despido es un drama familiar, ¿verdad? Y son medidas que podrían caer hasta romper la paz social. Sí, bueno, el principio, digamos, rector, con el que yo creo, ¿verdad? Es básicamente, bueno, el principio rector es, digamos, de mi filosofía es, ciertamente, el hecho de no despedir gente no implica detener, digamos, el abuso digamos, el abuso de los recursos, sobre todo, como usted dice, algunos excesos en pagos salariales, ¿verdad? Sobre todo en entidades autónomas. Entonces, eso es un principio, ¿verdad? Una cosa, yo dije, no creo en los despidos, pero no estoy diciendo que no crea en detener los abusos y las gollerías. Ahí sí estoy totalmente de acuerdo. Y creo que pues de alguna u otra forma, sobre todo el anterior gobierno, y ahí sí la fracción del PLN fue una fracción muy combativa en eso. Recuerdo a Sandra Pisky, a varios diputados que hicieron un intento sincero por tratar de detener con proyectos de ley los abusos en la función pública. Entonces, eso estamos claros. Ahora,
el otro principio, el tercer principio en el que yo creo, es que la economía siempre hay que hacerla crecer, ¿verdad? Cuando usted hace crecer la economía, el déficit fiscal de alguna u otra forma se maneja solo y se va reduciendo, ¿verdad? Pero el principio debe ser mantener el crecimiento sostenido, ¿verdad? Entonces, incluso yo se lo dije a los diputados estos de la fracción cuando entraron, que yo todavía era secretario general, yo le había mandado una carta a Luis Guillermo Solís, siendo secretario general, diciendo que a mí me parecía que el proyecto del paquete fiscal era un tremendo error, que lo que Luis Guillermo tenía que hacer, que al final no lo hizo, ¿verdad? Pero que sí lo hizo Carlos Alvarado muy mal hecho, ¿verdad? Es que en lugar de pretender reducir el 6% de déficit fiscal de 6-0, ¿verdad? Que era un shock económico, pretender llevar el déficit de 6-0 de un solo golpazo fiscal. Lo que él tenía que hacer era reducirlo de 6-3, y que esos 3 puntos del Producto Interno Bruto del déficit, lo que tenía que hacer era bajarlos con 2% de reducción del gasto público y 1% con un impuesto pequeño, no un impuesto muy exagerado, que hiciera crecer, digamos, aumentara en un 1% los recursos del Estado. Entonces le bajas con ese nuevo impuesto 1 punto al déficit, y con recorte del gasto 2 puntos. Y dejas el déficit lo dejas en 3. Después no llevas a shock a la economía, y la economía después crece por sí sola, empieza a crecer. Yo creo en cosas de esas, y si además le metes la creación de un gran aeropuerto, la creación de un gran canal interoceánico, traer parques ecotemáticos, ¿verdad? Para competir con los de Quintana Roo, con los de Florida, con Magic Kingdom, pues en París, que es un país, es una ciudad riquísima, el Euro Disney le generó un crecimiento del PIB de creo que fue 1 punto, algo así. O sea, una exageración es lo que les mete el Euro Disney, ese parque que puso la Disney en París. O sea, imagínense lo que aquí podría hacerse con un buen parque ecotemático como el que hay en Quintana Roo, en Guanacaste, y otro en la zona sur, con un aeropuerto en la zona sur. O sea, metele imaginación. Inclusive en Limón. El Limón, es una provincia súper el, definida, pero con unas bellezas naturales impresionantes. Entonces, desarrollar algo como que lo que se desarrolló en Papagayo, en Guanacaste, hacerlo en el sur de Limón, donde ahí están todas esas bellezas escénicas del sur, sin tocar los parques naturales. O sea, hacer parques, hacer desarrollos turísticos. Don Fernando, y yo le agrego algo. Cuando yo estuve en el parque temático, déjame ver, uno de los dos de Quintana Roo, que no es el Chela, el otro. Escaré, ajá. Cuando estuve haciendo lo que ellos le llaman las tirolesas, que aquí le llamamos canopy, y te preguntan, ¿y de qué país viene? Y entonces yo le decía, de Costa Rica. Y dice, todos los que nos entrenaron, todo el diseño de las tirolesas la hicieron los costarricenses. O sea, sí, fuimos capaces de irles a diseñar allá y de aquí no poder desarrollar lo mismo. O sea, vimos, hicimos la idea, pero nadie la copió. Exacto. Y imagínense que allá esos 2 parques, Escaré y Xelá, yo otra vez estaba investigando, solo en los primeros 15 días de diciembre, no pensar en enero, febrero, que son los meses fuertes de la temporada alta. Los primeros 15 días de diciembre esos parques meten 1 millón de turistas al estado mexicano de Quintana Roo. 1 millón de turistas, lo que aquí en Costa Rica entra en 6 meses de turismo. Entonces, creo que lo que queda claro es que lo que no hay es sentido patriótico de la política, ¿verdad? Un sentido patriótico ni imaginación, mucho menos. Don Fernando, nos decía mi buen amigo Alejandro Barahona en un programa anterior, yo le decía, ¿pero qué le pasa a la Asamblea Legislativa? Y él decía, Luis, es muy sencillo, ni siquiera hay maldad, es falta de liderazgo. El problema que tenemos a nivel del Ejecutivo, a nivel del Judicial y a nivel de la Asamblea es falta de liderazgo. Raquelita, te doy el pase para la última pregunta con el doctor Zamora. Gracias, don Fernando. Yo quisiera volverme al tema del Partido Liberación Nacional y un poco relacionado a las últimas elecciones. Yo creo que el partido no pudo o no fue capaz de contraatacar y neutralizar la narrativa y el marketing que hizo el PAC. ¿Usted considera que esto ha sido por un tema de malos candidatos, por un tema de arrogancia, exceso de confianza? ¿Qué es lo que usted considera que pasó ahí? ¿O es que realmente el PAC está muy bien asesorado y su fuerte es el tema de la comunicación estratégica y campaña electoral?
Mire, yo tengo una filosofía de ver la política. Mi filosofía es que todo aquello que el político al político lo debe guiar, digamos, no al político, al líder. Al líder lo debe guiar, digamos, cuando ahora que yo decía, que yo les decía, bueno, ustedes ven a veces esos videos míos indignados, ¿verdad? El líder tiene que ser un patriota, y al patriota le tiene que mover un fuego interno, ¿verdad? Decía Bolívar en una carta a Santander. Tiene que tener sangre en las venas. Decía Bolívar en una carta a Santander, a veces creo que el demonio arrastra las cosas de mi vida, decía Bolívar. Y bueno, igualmente decía, aún si la naturaleza se nos enfrenta, habremos de vencerla. O sea, ¿por qué decía eso Bolívar? Porque él tenía un fuego que para él era inexplicable. Por eso él decía, a veces siento que algo superior arrastra las cosas de mi vida. Así debe ser el líder. El verdadero líder no te calcula, no dice, bueno, ¿y aquí qué voy a responder? Y aquí no, pues es que si respondo eso se enoja Raquel. Pero si respondo lo otro se me enoja Luis Fernando, qué tortón, ¿y ahora qué hago? No. El político tiene ese fuego que lo arrastra. Yo lo digo porque yo lo vivo como una experiencia personal. Yo tengo un fuego que me arrastra, ¿verdad? Y que me motiva a creer en lo que creo y a luchar por lo que creo. Entonces, cuando el político no tiene eso, ¿verdad? Es una mentira, ¿verdad? Y eso es lo que nos ha pasado en la clase política de Liberación Nacional. Hemos estado dirigidos por mentirosos. Don Fernando, es que no puedo pasarme de la tentación. Hoy salió una noticia en el periódico que insinúa vamos a ver cómo decirlo, una idea ahí propuesta por el PAC y por el PLN para que no haya convención abierta del Partido de Liberación Nacional, sino que se escoja a través de junta directiva, me parece. Es decir, básicamente elegimos un candidato a dedo. ¿Qué opinión le merece a usted de esto? ¿No cree usted que se desquebraja y se desvirtúa completamente la democracia si no se hace una convención abierta en un partido que además está tan fragmentado en este momento y que requiere liderazgos y representaciones? Bueno, voy a resumirle con una frase. Eso es espernible. Eso es la señal más decadente, más oscura, ¿verdad? De la gente que nos está en este momento, no que nos está dirigiendo, los que tienen controlado, secuestrado a Liberación Nacional. ¿Falta de liderazgo y vocación, don Fernando? No, eso es más que eso. Eso es ya trama. Eso no es falta de liderazgo, eso es trama, eso es la maquinación, ¿verdad? La maquinación del que hurga en las tinieblas, la maquinación del asaltante, la maquinación del que durante la madrugada está planeando el golpe que va a dar, ¿verdad? Delictivo al día siguiente. Eso es don Fernando, y una pregunta, ¿tiene usted interés de ser precandidato? ¿Tiene usted interés de ser candidato? Es más, ¿tiene usted interés de ser presidente de este país? Sí. Ok. Entonces voy a darle el último pase a mi compañero porque nos queda perfecto. Queremos escuchar sus palabras. Sí, se nos agota el tiempo. Temas hay muchísimos para seguir tocando con usted, pero desgraciadamente el tiempo es limitado, ¿verdad? Esa última pregunta, Luis Fernando, me la deja picando para la última pregunta para que hagamos el cierre. Si usted fuera presidente, ya que mencionó que tenía intereses en llegar a la silla presidencial, 3 o 4 propuestas concretas, puntuales, que haría en los primeros días de su presidencia. No en los primeros días. Yo anuncio el día de la toma de posesión, el 8 de mayo, estaría anunciando. En el mismo 8 de mayo estaría anunciando 10 medidas. Voy a resumirlas, digamos, algunas de las más importantes, ¿verdad? El inicio del concurso para el canal seco, ¿verdad? Más o menos la explicación de la que hablé, ¿verdad? El aeropuerto metropolitano, el inicio inmediato del proyecto, ¿verdad? El inicio del aeropuerto de la zona sur, ¿verdad? Un proyecto bueno, la apertura de la importación del gas natural, o sea, la ruptura del monopolio de la importación del gas natural, ¿verdad? Para empezar a bajar la factura petrolera. ¿Importación o explotación? Importación inicialmente. Inicialmente Okay. Importación. La explotación puede ser una etapa posterior, ¿verdad? Que había que hacer en alianzas público-privadas. Igualmente tomaría el decreto para inmediatamente empezar
a comprarle aceite a todos los productores de palma africana para usarlos como biodiesel, ¿verdad? Plantearía inmediatamente el mismo 8 de mayo, anunciaría el acortamiento de los plazos de aprobación de las zonas francas, aprobaría la ley de desarrollo inmobiliario para los jóvenes, que implicaría en torres verticales la posibilidad de que un joven adquiera a la interés de la tasa básica pasiva más 2 puntos para, eso sí, adquirir en vertical, porque eso es menos dañino para el ambiente. Claro. ¿Verdad? Costa Rica ya, lamentablemente, ya esa cultura de que teníamos casa con buen patio y todo eso ya no es posible, porque eso atenta contra de la protección del ambiente y de las zonas verdes, ¿verdad? Entonces, eso también, el desarrollo inmobiliario, anunciaría que el gobierno empieza a tomar todas las medidas para establecer 2 grandes parques ecotemáticos para competir con México y con los Estados Unidos, ¿verdad? Abrir un concurso para que empresas inversionistas establezcan parques que permitan la venida de familias al turismo masivo, turismo recreativo seguro, ¿verdad? Establecería la idea de una ciudad mundial cultural, que eso es otra idea que con más tiempo les explico, ¿verdad? Una idea de la ciudad mundial cultural, que es algo así como una zona, una zona, digamos, de cierta soberanía internacional exclusivamente pequeña, no más de 20 hectáreas, algo muy pequeño, como decir una finca, en donde de ahí se establezca la posibilidad de que el mundo pueda venir a desarrollar diálogos interculturales en materia religiosa, de paz mundial, conflictos internacionales, poner a Costa Rica nuevamente a ser el país de prestigio mundial en esa materia. Bueno, entre otras cosas, lo que pasa es que ya, eso lo hago el mismo 8 de mayo, o sea, ¿cuáles días? Porque hay que ver la tristeza, que esto casi que fue un trauma, cuando la tristeza que a mí me dio, cuando Luis Guillermo Solís asumió con aquellos grandes retos que tenía el país y con la expectativa de que, bueno, qué es lo que iba supuestamente a hacer, y llega el 8 de mayo y lo que hace es anunciar, me acuerdo que unos decretillos para ampliar unos puentes, y yo decía, acabó el tema, vamos como dice nuestro pueblo, vamos a parir 4 años más con un gobierno incompetente y sin ideas, ¿verdad? Porque llegó el 8 de mayo y lo que anunció fue que establecía unos decretos para arreglar unos puentes que se estaban cayendo. Esa era la imaginación con la que llegó el PAC. Y ni qué decir este otro muchachito que llegó en el 2000. Ahora, muy puntualmente, porque como le dije, se nos agotó el tiempo, ¿cómo hacer para que la gente vuelva a creer en Liberación Nacional? Le achacan 30 años de malas decisiones, parte de la crisis, se dice que es heredada de los gobiernos y las malas decisiones del bipartidismo anterior, y ahora la complacencia de la fracción del PLN con el PAC. ¿Cómo hacer para que dentro de año y medio el electorado vuelva otra vez a creer en Liberación Nacional y no piensen que va a ser más de lo mismo? Bueno, la próxima convención va a ser crítica para ello. Si logramos conquistar los nuevos liderazgos del partido, yo creo que la gente podría empezar a creer, pero que sean nuevos liderazgos realmente renovadores. Si obviamente los mismos expresidentes que se oye que quieren seguir insistiendo, o la gente que siempre ha tenido el control férreo del partido para sus negocios, es la que se mantiene ahí controlando a Liberación Nacional, debo advertirles que Liberación tendrá sus días contados. Pues yo creo, don Fernando, que realmente lleva usted sobre sus hombros un gran reto, porque efectivamente en este momento ya Liberación no es el más grande de los partidos, es el más grande de los pequeños. Ciertamente también los ideales se han perdido, y se han perdido también por esas divisiones internas, porque lo que pasa es que no se sabe a cuál liberación, ¿verdad? A cuál liberación hacerle la apuesta. Gusto. De antemano dejamos la invitación abierta, porque creo que nos quedaron algunos temas interesantes que me gustaría discutir con usted y ampliar otros que nos quedaron hoy pendientes. Pero bueno, agradecerles muchísimo por habernos acompañado, por sus ideas, por sus propuestas. Y compañeros, Raquel, si quiere algún comentario de cierre. No, muchas gracias a ustedes por permitirme participar en el programa, y don Fernando, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. El honor ha sido mío. Alberto, vos.
Igualmente, para agradecerle a don Fernando, este invitado especial de la noche de hoy, y desearle el mayor de los éxitos. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches.